Muy buenas, clase. Vamos a ver, lo primero, si cualquiera no ha visto el primer vídeo, por favor, que pare esto, se vaya al primero, estudie un poquito la ley de Ohm, circuitos en serie, y cuando lo controle, se viene aquí. Ya sabéis que esto es un escaloncito más. Entonces, en este vídeo vamos a hablar de los circuitos en paralelo. Paralelo, ya sabéis, y esto es importante, tenéis que saberlo muy claro. Los circuitos en serie son aquellos que tenemos distintos receptores, ya sabéis, una resistencia, motor, bombilla, etcétera, que van en serie, es decir, desde el polo positivo al negativo solo tenemos un único camino. Esto sería en serie. Si hablamos de circuitos en paralelo, lo que tenemos es, ya sabéis, siempre primero una pila, positivo, negativo, y lo que vamos teniendo son una serie de caminos. Aquí, por ejemplo, tenemos dos bombillas, podemos seguir teniendo más cosas, por ejemplo, aquí otra resistencia, y después todas ellas van hacia el polo negativo. Como veis, el tema es que tenemos aquí un camino, otro camino, es decir, el dispositivo, cada uno de ellos, está conectado directamente con positivo y negativo. No hay nada delante de ellos. Por lo tanto, ya sabéis, y eso lo hemos comentado más de una vez, que en serie, si cualquier elemento falla, todo el circuito falla. En paralelo, si por ejemplo esta bombilla fallara, seguirían funcionando esta bombilla y esta resistencia, precisamente por eso, porque tenemos caminos distintos. A su vez, y esto ya es simplemente para que lo sepáis, si en algún circuito nos encontráramos con un elemento, por ejemplo aquí una bombilla, y después elementos en paralelo, por ejemplo esto, aquí lo que estaríamos hablando es de un circuito mixto. Pero cuidado, esto no entra para el examen, esto ya será para años venideros. Ya sabéis que vamos, estamos en segundo y lo que nos interesa es llegar hasta aquí, hasta los circuitos en paralelo. Muy bien, entonces vamos a ver exactamente todo lo que necesitamos para calcular nuestros circuitos en paralelo. Entonces ya sabéis también, y esto ya vamos, creo que no hace falta repetirlo, siempre nos vamos a apoyar en nuestro amigo el triángulo de Ohm. Voltaje, intensidad y resistencia, que nos ayuda a traducir esa fórmula del Tito Ohm, que es intensidad, voltaje partido resistencia. Estas dos, que al final es siempre lo mismo, esto es nuestro amigo Ohm, esto es todo lo que necesitáis para resolver tanto los circuitos en serie como en paralelo, pero vamos a ver que hay ciertas particularidades. Vamos a saltar ya a circuitos en paralelo. Bien, ¿qué cosillas tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con circuitos en paralelo? Lo primero, y esto hay que tenerlo más claro que el agua, es que siempre se cumple la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje partido de resistencia, que es lo que después nosotros nos ayudamos con nuestra chuleta, este pequeño triángulo donde tenemos voltaje, intensidad y resistencia. Esto se cumple siempre, en serie y en paralelo. Pero es verdad que en paralelo cambian un poquito ciertas cosas. Lo primero es que la intensidad, en este caso, se va a repartir. Es decir, si en serie era siempre igual, en este caso es la intensidad la que se reparte. Y sin embargo, en este caso, el voltaje es siempre igual. ¿Veis? Es justo lo contrario que estábamos trabajando en los circuitos en serie. Y además, ¿qué ocurre con el tema de las resistencias? Pues si recordáis, en los circuitos en serie nosotros sumábamos las resistencias, íbamos teniendo componentes y las sumábamos. En este caso vamos a sumarlo pero de una forma distinta. Vamos a tener que 1 partido de la resistencia total es igual a 1 partido de la resistencia del primer elemento que tengamos en paralelo, más 1 partido del segundo elemento, más todos los que tengamos. Es decir, si nosotros dibujamos aquí nuestro circuito, ya sabéis, más, menos. Ya sabéis también que el concepto de en paralelo es que vamos teniendo distintos elementos. En este caso vamos a dibujar solo dos, pero podría haber muchos más. Aquí lo tenemos, perfecto, muy bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, primero, la intensidad se va a repartir. Es decir, si nosotros tenemos aquí una intensidad total, la que sale de aquí de la pila, esa intensidad va transitando por el cable, ¿veis? Hasta que llega a este punto. Si recordáis lo hicimos en el taller. Aquí teníamos la primera chincheta. Pues veis, ahora aparece dos caminos, ¿no?, que puede llevar la electricidad. Por lo tanto, esa intensidad total se va a repartir. Por un lado, en una intensidad 1, que va a venir por aquí, por este camino, y una intensidad sub 2, que va a venir por este camino.
¿Veis? Muy sencillo. ¿Y hasta dónde llegan? Hasta la segunda chincheta que teníamos aquí. Y en ese punto se vuelven a unir. Es decir, ahí volveríamos a tener la intensidad total, que llegaría justo hasta, hasta el polo negativo. Muy bien, entonces con esto lo que tenéis que tener claro es que la intensidad total va a ser siempre igual a la intensidad que pasa por el primer elemento más la intensidad que pasa por el segundo elemento. Y si tuviéramos más, pues por el tercero y por los que fueran, igual que las resistencias. Fijaos que igual que esa intensidad se reparte, en el caso de que yo, por ejemplo, os dijera, oye, la pila es de 10 voltios, pues entonces, en todos los elementos, en la primera bombilla va a haber 10 voltios, en la segunda va a haber 10 voltios, y si tuviéramos más, sería así hasta el infinito. Siempre todas tendrían 10 voltios. Por eso, cuando hicimos en el taller las dos bombillas en paralelo, si os fijáis, desenroscábamos una y daba igual. Es decir, las dos iluminaban exactamente igual. Estuvieran una, dos o hubiera habido 50. Por eso, porque el voltaje siempre es el mismo. Muy bien. Y ahora vamos a entender por qué ocurre esto de la resistencia. Fijaos, y aquí de nuevo vamos con nuestro pequeño amigo Ohm. Repito, Ohm es el amo, es quien sabe absolutamente todo. Todo lo resolvemos a través de esto. Fijaos que siempre vamos a tener que la intensidad es igual al voltaje partido de la resistencia. Por ejemplo, la intensidad total será igual al voltaje total partido de la resistencia total. Por lo tanto, yo aquí puedo sustituir voltaje total partido resistencia total. Lo mismo podría hacer aquí. Fijaos que la intensidad de la primera bombilla sería el voltaje que pasa por esa bombilla partido de la resistencia de esa bombilla. Es decir, yo puedo sustituir y poner voltaje 1 partido de R1. Muy bien. Y aquí puedo poner I sub 2, es decir, la intensidad que pasa por la segunda bombilla, es V2 partido de R2. Y aquí, de nuevo, puedo sustituir, ¿no? Sin ningún problema. Voltaje 2 partido de R2. Muy bien, ahora ¿qué ocurre? Fijaos que este voltaje, el voltaje total, es el mismo que en esta bombilla. Y es el mismo que en esta. Es decir, si nosotros aquí dijéramos, por ejemplo, 10 partido de la resistencia total, es igual a 10 partido de la resistencia 1, más 10 partido de la resistencia 2. Como veis, todo está multiplicado por 10. Por lo tanto, podríamos decir, oye, si divido todo por 10, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si dividimos, lo que tendríamos es, en vez de 10, tendríamos 1, 1 y 1. Y de ahí aparece de forma mágica esa fórmula de la resistencia. Entonces, repito, lo importante es entender que todo lo que estudiamos en electricidad surge nada más de esta pequeña ecuación. Absolutamente todo. Todo. Entonces, repito, tenéis que tener en cuenta estas tres cosas y esta formulita. Con eso vamos a poder resolver cualquier sistema, cualquier circuito en paralelo. Y vamos a hacer el primer ejemplo. Bien, vamos a dejarnos este apoyo para la hora de hacer el ejercicio y vamos a ponernos con un circuito muy parecido, ¿no?, a lo que hemos hecho ahora. Simplemente dos elementos. En este caso, incluso vamos a poner dos bombillas, sin ningún problema. Por ejemplo, aquí y aquí. Perfecto. Vamos a poner aquí y cerramos circuito. Bien, y entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la información que yo os daría para afrontar el ejercicio? Yo os diría, por ejemplo, oye, sabed que la pila tiene 18 voltios, que esta es 3 ohmios y que esta bombilla tiene una resistencia de 6 ohmios. Y entonces, mi primera pregunta, que es la primera que casi siempre van a hacer en circuitos, es ¿cuál sería la resistencia total? Simplemente vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a decir, oye, yo tengo claro que 1 partido de la resistencia total va a ser igual a 1 partido de 3, la primera bombilla, más 1 partido de 6. Bien, esto ya es un poquito de matemáticas, pero simplemente si queréis sumar fracciones, la parte de abajo tiene que ser la misma. Por lo tanto, este 3, para que sea lo mismo que esto, tendríamos que multiplicarlo por 2. Es decir, tendríamos que 1 partido de RT es igual a 2 partido de 6 más 1 partido de 6. Es decir, serían 3 partido de 6. Y 3 partido de 6 creo que es bastante evidente que es 1 partido de 2. Bien, fijaos que esto es tan sencillo como que 1 partido de la resistencia total es igual a 1 partido de 2. ¿Veis? Entonces, ¿cuánto sería la resistencia total? En este caso, pues sería muy sencillo, vemos que es 2. Pero si nos sale algo más complicado, recordad
que esta parte pasa multiplicando y esto pasa multiplicando. Por lo tanto sería 2 por 1 igual a 1 por RT. Es decir, 2 ohmios, siempre recordad la unidad, sería la resistencia total. Esto sé que puede parecer un poco raro. Decís, oye, ¿cómo la resistencia es menor, la resistencia total, es menor que la resistencia de cada una de las bombillas? Sí, es parte de lo que hace un poquito más difícil en paralelo. En serie simplemente sumamos y lo entendíamos. Aquí ocurre este fenómeno. Pero bueno, repito, nosotros ya nos apuntamos a la hora de responder en el examen. Oye, Andrés, me has preguntado la resistencia total y la resistencia total son 2 ohmios. Muy sencillo. Muy bien. Entonces, una vez tuviéramos esa resistencia total, yo os preguntaría, oye, ¿y entonces cuál es la intensidad total del circuito? Fijaos que nosotros aquí tenemos 18 voltios, es decir, sabemos que el voltaje total, el de la pila, es 18 voltios. Si yo os pregunto la intensidad total, simplemente sería aplicar esto. Pero de nuevo, si no lo tenemos claro, nos dibujamos nuestro triangulito. Y repito, hay que ir tranquilos. De verdad, el examen da tiempo de sobra. Sé que la resistencia es 2. Sé que el voltaje es 18. Andrés me está preguntando la intensidad. Muy sencillo. La intensidad total será 18 partido de 2, es decir, 9 amperios. De nuevo, repito, mucho cuidado con las unidades. 9 amperios. No nos liemos. Bien, entonces ya aquí podríamos apuntar, oye, la intensidad total es 9 amperios, que es lo que os he preguntado. Muy sencillo. Y ahora, lo que os preguntaría, mejor dicho, es que me dijerais, oye, la intensidad total la sabes, ¿no? Ya sabéis que es la que pasa por aquí, al principio. Pero aquí se reparte en una intensidad sub 1 y una intensidad sub 2. Y yo os preguntaría, oye, ¿cuál es la intensidad sub 1 y cuál es la intensidad sub 2? De nuevo, muy sencillo. Fijaos, aquí tenemos 18 voltios. ¿Cuántos voltios llegan a esta bombilla? El voltaje es siempre igual, siempre igual. Por lo tanto, 18 voltios. De nuevo, en esta bombilla, ¿cuántos voltios llegarían? De nuevo, siempre igual, 18 voltios. Muy bien. Entonces, por lo tanto, aquí, si yo os pregunto la intensidad, fijaos que es de nuevo el triángulo de Ohm. Es decir, volvemos a hacer nuestro triángulo. Yo os estoy preguntando la intensidad y sabemos que es 18 y 3 de resistencia. Por lo tanto, la intensidad sub 1 es igual a 18 partido de 3. Igual a 6 amperios. Amperios. Recordad de verdad, las unidades para mí es tanto o más importante, porque si no, no sabemos de lo que estamos hablando. ¿Y cuál es la intensidad 2? Fijaos, ponemos aquí. Perfecto. Y de nuevo vamos. 18 y 6 ohmios. Y yo os estoy preguntando la intensidad. Por lo tanto, la intensidad sub 2 será 18 partido de 3. Perdón, partido de 6. Cuidado, llevad más cuidado que yo. Y 18 partido de 6 son 3 amperios. Por lo tanto, ya podréis decir, oye, lo que me ha preguntado, la intensidad sub 1 va a ser 6 amperios y la intensidad sub 2, 3 amperios. Y recordad, para comprobar, que la intensidad total siempre tiene que ser la intensidad sub 1 más intensidad sub 2 más si tuviéramos más bombillas. ¿Cuál es la intensidad total? 9. ¿Cuál es la intensidad sub 1? 6. ¿Cuál es la intensidad sub 2? 3. Por lo tanto, comprobamos que 9 igual a 9. Perfecto. Ya está. Ya está. Simplemente es esto. Yo os cambiaré algunos números, puede ser que hagamos alguna otra cosa, pero poco más. De verdad, en paralelo vamos a intentar mantenerlo sencillo y simplemente es para que entendáis la complejidad que tiene de que cambia respecto a en serie. Es decir, que son dos mundos distintos, pero que todo responde a nuestro amigo. De verdad, este hombre habría que ponerle ahí una placa porque es una auténtica maravilla. Este hombre nos ha resuelto toda la electricidad. Entonces ya digo, como sé que os quejabais, este vídeo lo dejo más corto. De verdad, el ejercicio en paralelo no va a ser mucho más complicado. Simplemente, pues igual, aquí aparecerá un interruptor o lo que sea. Pero vamos, es esto, es simplemente esto. Solo van a ser dos elementos y os voy a preguntar estas cosillas, simplemente. Entonces, de verdad, estudiad, no tengáis miedo respecto al examen, no va a ser difícil. Ya habéis visto que al final estos son 4 cositas que si las tenemos en la cabeza y prestamos atención, no hay ningún problema.
Y de verdad, aquí vamos a sacar dieces. De verdad. Y además, sobre todo lo importante, que sepáis que os lo ganáis. Que este es un examen bien hecho y que no es un examen para que aprobéis sin más. Es un examen para que os esforcéis y de ahí, oye, a máximos, a máximos. Entonces, de verdad, seguid ahí, seguid estudiando y sin ningún miedo. La semana que viene estamos ahí, digamos, celebrando. De verdad que el examen va a salir muy bien. Venga, gente, cuidaos y pasad buen fin de.